El primer libro de las Crónicas, capítulo 1. Los descendientes de Adán fueron Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. Los descendientes de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los descendientes de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarma. Los descendientes de Javán fueron Elisa, Tarsis, Kittim y Rodanim. Los descendientes de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los descendientes de Cus fueron Seba, Ávila, Sabta, Raama y Sabteca. Los descendientes de Raama fueron Seba y Dedán. Cus también fue antepasado de Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra. Misraim fue antepasado de los Ludeos, los Anameos, los Leabitas, los Naftujitas, los Patruseos, los Caslujitas y los Caftoritas, de los cuales descendieron los filisteos. El hijo mayor de Canaán fue Sidón, antepasado de los sidonios. Canaán también fue antepasado de los hititas, los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araseos, los cineos, los arvadeos, los semareos y los amateos. Los descendientes de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los descendientes de Aram fueron Uz, Hul, Jeter y Mas. Arfaxad fue el padre de Sala. Sala fue el padre de Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero se llamó Peleg, que significa división, porque durante su vida los habitantes del mundo estaban divididos en diferentes grupos según su idioma. Su hermano se llamó Joctán. Joctán fue antepasado de Almodad, Selef, Asar-Mabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobab. Todos ellos fueron descendientes de Joctán. De manera que esta es la descendencia por medio de Sem: Arfaxad, Sala, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Taré y Abram, posteriormente conocido como Abraham. Los hijos de Abraham fueron Isaac e Ismael. Estos son sus registros genealógicos. Los hijos de Ismael fueron Nebaiot el mayor, Cedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adad, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael. Los hijos de Setura, la concubina de Abraham, fueron Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Los hijos de Joksán fueron Seba y Dedán. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Ávida y Elda. Todos ellos fueron descendientes de Abraham por medio de su concubina Setura. Abraham fue el padre de Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú fueron Elifaz, Reuel, Jeús, Jaalam y Coré. Los descendientes de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam, Cenas y Amalec, quien le nació a Timna. Los descendientes de Reuel fueron Naat, Sera, Sama y Misa. Los descendientes de Seir fueron Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán.
Los descendientes de Lotán fueron Ori y Emam. La hermana de Lotán se llamaba Timna. Los descendientes de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Los descendientes de Zibeón fueron Aja y Aná. El hijo de Aná fue Disón. Los descendientes de Disón fueron Emdán, Esbán, Itrán y Querán. Los descendientes de Eser fueron Bilán, Saaván y Acán. Los descendientes de Disán fueron Uz y Arán. Estos son los reyes que gobernaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran rey. Bela, hijo de Beor, quien reinó desde su ciudad de Dinaba. Cuando Bela murió, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, quien era de Bosra. Cuando Jobab murió, reinó en su lugar Usam, quien era de la región de Temán. Cuando Usam murió, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, y gobernó desde la ciudad de Abid. Él fue quien destrozó al ejército madianita en la tierra de Moab. Cuando Hadad murió, reinó en su lugar Samla, quien era de la ciudad de Masreca. Cuando Samla murió, reinó en su lugar Saúl, quien era de la ciudad de Rehobot del río. Cuando Saúl murió, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Cuando Baal-Hanán murió, reinó en su lugar Hadad, y gobernó desde la ciudad de Pau. Su esposa fue Mehetabel, hija de Matred y nieta de Mesaab. Luego Hadad murió. Los jefes de los clanes de Edom fueron Timna, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mibsar, Magdiel e Iram. Esos son los jefes de los clanes de Edom. Primero de Crónicas, capítulo 2. Los hijos de Israel fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Judá tuvo 3 hijos con Betsúa, una mujer cananea. Sus nombres fueron Onán y Sela. Pero el Señor vio que el hijo mayor, era un hombre perverso, de manera que le quitó la vida. Tiempo después, Judá tuvo mellizos con Tamar, su nuera viuda. Sus nombres fueron Fares y Sera. En total, Judá tuvo 5 hijos. Los hijos de Fares fueron Esrón y Amul. Los hijos de Sera fueron Simri, Etán, Emán, Calcol y Darda, 5 en total. El hijo de Carmi, un descendiente de Simri, fue Acán, quien trajo calamidad sobre Israel, cuando tomó el botín que había sido apartado para el Señor. El hijo de Etán fue Azarías. Los hijos de Esrón fueron Jerameel, Ram y Caleb. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón, uno de los líderes de Judá. Naasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boz. Boz fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. El primer hijo de Isaí fue Eliab. El segundo, Abinadab. El tercero, Simea. El cuarto, Natanael. El quinto, Radai. El sexto, Osem, y el séptimo fue David. Sus hermanas se llamaban Sarbia y Abigail. Sarbia tuvo 3 hijos, Abisai, Joab y Asael. Abigail contrajo matrimonio con un ismaelita llamado Jeter, y tuvieron un hijo llamado Amasa. Caleb, hijo de Esrón, tuvo hijos con Asuba, su esposa, y con Geriot. Los hijos de ella se llamaban Geser, Sobab
y Ardón. Después de la muerte de Azuba, Caleb se casó con Efrata y tuvieron un hijo llamado Ur. Ur fue el padre de Uri, y Uri fue el padre de Besaleel. Cuando Esrón tenía 60 años de edad, se casó con la hermana de Galaad, hija de Maquir, y tuvieron un hijo llamado Segub. Segub fue el padre de Jair, quien gobernó 23 ciudades en la tierra de Galaad. Pero Jesur y Aram conquistaron las ciudades de Jair, y también tomaron Kenat y sus 60 aldeas vecinas. Todos ellos fueron descendientes de Maquir, padre de Galaad. Poco después de la muerte de Esrón en la ciudad de Caleb Efrata, su esposa Abías dio a luz a un hijo llamado Asur, padre de Tecoa. Los hijos de Jerameel, hijo mayor de Esrón, fueron Ram, el mayor, Buna, Orén, Osem y Ahías. Jerameel tuvo una segunda esposa llamada Atara, quien fue la madre de Onam. Los hijos de Ram, el hijo mayor de Jerameel, fueron Maas, Jamín y Eker. Los hijos de Onam fueron Samai y Jada. Los hijos de Samai fueron Nadab y Abisur. Los hijos de Abisur y su esposa Abiail fueron Abán y Molid. Los hijos de Nadab fueron Seled y Apaim. Seled murió sin hijos, pero Apaim tuvo un hijo llamado Isi. El hijo de Isi fue Sesán, quien tuvo un descendiente llamado Alai. Los hijos de Jada, el hermano de Samai, fueron Jeter y Jonatán. Jeter murió sin hijos, pero Jonatán tuvo 2 hijos llamados Pelet y Sasa. Todos ellos fueron descendientes de Jerameel. Sesán no tuvo hijos, aunque sí tuvo hijas. También tuvo un sirviente egipcio llamado Jara. Sesán le dio a Jara una de sus hijas como esposa y tuvieron un hijo llamado Atai. Atai fue el padre de Natán. Natán fue el padre de Zabad. Zabad fue el padre de Eflal. Eflal fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Jehú. Jehú fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Eles. Eles fue el padre de Elasa. Elasa fue el padre de Sismai. Sismai fue el padre de Salum. Salum fue el padre de Jecamías. Jecamías fue el padre de Elisama. Entre los descendientes de Caleb, hermano de Jerameel, se encontraba Mesa, el hijo mayor, quien fue el padre de Sif. También entre los descendientes de Caleb estaban los hijos de Maresa, el padre de Hebrón. Los hijos de Hebrón fueron Coré, Tapúa, Requem y Sema. Sema fue el padre de Raham, y Raham fue el padre de Jorcoam. Requem fue el padre de Samai. El hijo de Samai fue Maón, y Maón fue el padre de Bet-Sur. La concubina de Caleb, Efa, dio a luz a Harán, a Mosa y a Gasés. Harán fue el padre de Gasés. Los hijos de Jadai fueron Regem, Jotam, Gesam, Pelet, Efa y Saaf. Otra de las concubinas de Caleb, Maaca, dio a luz a Seber y a Tirana. También dio a luz a Saaf, el padre de Madmana, y a Seba, el padre de Macbena y de Gibea. Caleb también tuvo una hija llamada Axa. Todos ellos fueron descendientes de Caleb. Los hijos de Ur, el hijo mayor de Efrata, la esposa de Caleb, fueron Sobal, el fundador de Kiriat Jearim, Salma, el fundador de Belén, y Aref, el fundador de Bet-Gader. Los descendientes de Sobal, el fundador de Kiriat Jearim, fueron Aroe, la mitad de los manaetitas, y las familias de Kiriat Jearim, los itritas, los futitas, los sumatitas y los misraitas, de quienes procedía la gente de Sora y Estaol. Los descendientes de Salma fueron la gente de Belén,
los netofatitas, Atrot Bet Joab, la otra mitad de los manaetitas, los zoraitas y las familias de escribas que vivieron en Jabes, los tirateos, los simeateos y los sucateos. Todos ellos fueron ceneos que descendían de Amat, el padre de la familia de Recab. Primero de Crónicas, capítulo 3. Estos son los hijos de David que nacieron en Hebrón. El mayor fue Amnón, y su madre fue Ahinoam de Jezreel. El segundo fue Daniel, y su madre fue Abigail de Carmelo. El tercero fue Absalón, y su madre fue Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto fue Adonías, y su madre fue Agit. El quinto fue Cefatías, y su madre fue Abital. El sexto fue Itream, y su madre fue Egla, esposa de David. Estos 6 hijos le nacieron a David en Hebrón, donde reinó 7 años y medio. Luego David reinó otros 33 años en Jerusalén. Entre los hijos de David que le nacieron en Jerusalén estaban Samúa, Sobab, Natán y Salomón. La madre de ellos fue Betsabé, hija de Amiel. Además, David tuvo otros 9 hijos: Ibar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Estos fueron los hijos de David, sin contar los hijos que nacieron de sus concubinas. La hermana de ellos fue Tamar. Los descendientes de Salomón fueron Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Joás, Amasías, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Los hijos de Josías fueron Joanán, el mayor, Joacim, el segundo, Sedequías, el tercero, y Joacás, el cuarto. Los sucesores de Joacim fueron su hijo Joaquín y su hermano Sedequías. Los hijos de Joaquín, quien fue tomado prisionero por los babilonios, fueron Salatiel, Malquiram, Pedaías, Senasar, Jecamías, Osama y Nedabías. Los hijos de Pedaías fueron Zorobabel y Simei. Los hijos de Zorobabel fueron Mesulam y Ananías. La hermana de ellos fue Selomit. Sus otros 5 hijos fueron Asuba, Oel, Berequías, Asadías y Jusabesed. Los hijos de Ananías fueron Pelatías y Jesaías. El hijo de Jesaías fue Refaías, y el hijo de Refaías fue Arnán. El hijo de Arnán fue Abdías, y el hijo de Abdías fue Secanías. Los descendientes de Secanías fueron Semaías y sus hijos Atús, Igal, Barías, Nearías y Safat, 6 en total. Los hijos de Nearías fueron Elioneai, Ezequías y Azricam, 3 en total. Los hijos de Elioenai fueron Odavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Johanán, Dalaías y Anani, 7 en total. Primero de Crónicas, capítulo 4. Los descendientes de Judá fueron Fares, Esrón, Carmi, Ur y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, fue el padre de Jaat. Jaat fue el padre de Ahumai y Laad. Estas fueron las familias de los soratitas. Los descendientes de Etam fueron Jezreel, Isma, Ibdas, una hermana llamada Asel-Elponi, Penuel, el padre de Gedor, y Eser, el padre de Usa. Estos fueron los descendientes de Ur, el hijo mayor de Efrata, el antepasado de Belén. Asur
el padre de Tecoa, tuvo dos esposas llamadas Ela y Naara. Naara dio a luz a Husam, Efer, Temeni y a Astari. Ela dio a luz a Seret, Izar, Etnán y Cos, quien fue antepasado de Anub, de Sobeba y de todas las familias de Aarel, hijo de Arum. Había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes porque su nacimiento le causó mucho dolor. Él fue quien oró al Dios de Israel, diciendo: Ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Kelub, hermano de Súa, fue el padre de Meir, y Meir fue el padre de Estón. Estón fue el padre de Bet-Rafa, Pasea y Teína. Teína fue el padre de Ir-Naas. Estos fueron los descendientes de Reca. Los hijos de Cenaz fueron Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel fueron Atad y Meonotai. Meonotai fue el padre de Ofra. Seraías fue el padre de Joab, el fundador del Valle de los Artesanos, así llamado porque eran artesanos. Los hijos de Caleb, hijo de Jefone, fueron Iru, Ela y Naam. El hijo de Ela fue Cenaz. Los hijos de Jealelel fueron Sif, Sifa, Tirías y Azareel. Los hijos de Esdras fueron Jeter, Mered, Efer y Jalón. Una de las esposas de Mered fue madre de Miriam, Samai e Isba, el padre de Estemoa. Se casó con una mujer de Judá, quien fue madre de Jered, el padre de Gedor, Eber, el padre de Soco, y Jecutiel, el padre de Sanoa. Mered también se casó con Bitia, una hija del faraón, quien le dio hijos. La esposa de Odías era hermana de Naam. Uno de sus hijos fue el padre de Keila, el Garmita, y otro fue el padre de Estemoa, el Maacateo. Los hijos de Simón fueron Amnón, Rina, Ben-Hanán y Tilón. Los descendientes de Isi fueron Soet y Ben-Soet. Sela fue uno de los hijos de Judá. Los descendientes de Sela fueron el padre de Leca, Laada, el padre de Maresa, las familias de trabajadores del lino en Bet-Asbea, Joacim, los hombres de Coseba, y Joás y Saraf, quienes gobernaban Moab, y Jasub y Lehem. Todos estos nombres provienen de registros antiguos. Eran los alfareros que vivieron en Netaim y Gedera y trabajaban para el rey. Los hijos de Simeón fueron Gemuel, Jamín, Harib, Soar y Saúl. Los descendientes de Saúl fueron Salum, Mibsam y Misma. Los descendientes de Misma fueron Amuel, Zacur y Simei. Simei tuvo 16 hijos y 6 hijas, pero ninguno de sus hermanos tuvo familias numerosas. De modo que la tribu de Simeón nunca creció tanto como la tribu de Judá. Vivieron en Beerseba, Molada, Hazar-Sual, Bila, Esem, Tolad, Betuel, Orma, Siclag, Bet-Marcabot, Hazar-Susim, Bet-Birai y Saharaim. Estas ciudades estuvieron bajo su control hasta la época del rey David. Sus descendientes también vivieron en Etam, Ain, Rimón, Toquén y Asán, 5 ciudades, y las aldeas vecinas hasta llegar a Baalat. Este era el territorio que les correspondía, y estos nombres aparecen en sus registros genealógicos. Entre los descendientes de Simeón estaban Mesobab, Camlec, Josías, hijo de Amasías, Joel, Jehú, hijo de Josibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel, Elioenai, Jaacoba,
Jesuaía, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaía, y Sisa, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Jedaías, hijo de Simri, hijo de Semaías. Estos fueron los nombres de algunos de los jefes de los clanes ricos de Simeón. Sus familias crecieron en número y viajaron a la región de Gerar, en la parte oriental del valle, en busca de pastura para sus rebaños. Allí encontraron buenos pastizales y la tierra era espaciosa, tranquila y pacífica. Algunos de los descendientes de Cam antes vivían en esa región, pero durante el reinado de Ezequías de Judá, estos líderes de Simeón invadieron la región y destruyeron por completo las casas de los descendientes de Cam y de los meunitas. Hoy en día no queda ni un rastro de ellos. Mataron a todos los que vivían allí y se apoderaron de la tierra, porque querían los buenos pastizales para sus rebaños. 500 de estos invasores de la tribu de Simeón fueron al monte Seir, dirigidos por Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, todos hijos de Isi. Aniquilaron a los pocos amalecitas que habían sobrevivido y viven allí desde entonces. Primero de Crónicas, capítulo 5. El hijo mayor de Israel fue Rubén, pero como deshonró a su padre cuando se acostó con una de sus concubinas, los derechos del hijo mayor fueron dados a los hijos de su hermano José. Por esta razón, Rubén no aparece en la lista de los registros genealógicos como el primer hijo varón. Aunque los descendientes de Judá llegaron a ser la tribu más poderosa y dieron un gobernante para la nación, los derechos del hijo mayor le pertenecieron a José. Los hijos de Rubén, el hijo mayor de Israel, fueron Hanoc, Falú, Esrón y Carmi. Los descendientes de Joel fueron Semaías, Gog, Simei, Micaía, Reaía, Baal y Beera. Beera fue el líder de los rubenitas cuando fueron llevados cautivos por el rey Tiglat-Pileser de Asiria. Los parientes de Beera aparecen en los registros genealógicos por sus clanes: Jehiel, el jefe, Zacarías y Bela, hijo de Asás, hijo de Sema, hijo de Joel. Los rubenitas vivían en la zona que se extendía de Aroer a Nebo y Baal-Meón. Dado que tenían tantos animales en la tierra de Galaad, se extendieron al oriente hacia los límites del desierto que llega hasta el río Éufrates. Durante el reinado de Saúl, los rubenitas derrotaron a los agarenos en batalla. Después se trasladaron a los asentamientos agarenos a lo largo del borde oriental de Galaad. Al lado de los rubenitas, en la tierra de Basán, vivían los descendientes de Gad, hasta Salca al oriente. Joel fue el líder en la tierra de Basán, y Safán era segundo en autoridad, seguido por Jaanai y Safat. Sus parientes, los jefes de otros 7 clanes, fueron Micael, Mesulam, Seba, Jorai, Jacán, Sia y Eber. Todos ellos fueron los descendientes de Abiail, hijo de Uri, hijo de Jaroa, hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de Jesisai, hijo de Jado, hijo de Bus. Ahí, hijo de Abdiel, hijo de Guni, fue el jefe de sus clanes. Los gaditas vivieron en la tierra de Galaad, en Basán y sus aldeas, y por todos los pastizales de Sarón. Todos estos aparecen en los registros genealógicos durante los tiempos del rey Jotam de Judá y del rey Jeroboam de Israel. Había 44.760 guerreros competentes en los ejércitos de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés,
hábiles en combate y armados de escudos, espadas y arcos. Hicieron guerra contra los agarenos, los getureos, los nafiseos y los nodavitas. Clamaron a Dios durante la batalla, y Él contestó su oración porque confiaron en Él. De modo que derrotaron a los agarenos y a todos sus aliados. Entre el botín que tomaron de los agarenos había 50,000 camellos, 250,000 ovejas, 2,000 burros y 100,000 cautivos. Muchos de los agarenos murieron en la batalla porque Dios luchaba contra ellos. Los habitantes de Rubén, Gad y Manasés vivieron en su tierra hasta que fueron llevados al destierro. La media tribu de Manasés era muy grande y se extendió por la tierra desde Basán hasta Baal Hermón, Senir y el monte Hermón. Estos fueron los jefes de sus clanes: Efer, Isi, Beliel, Asriel, Jeremías, Odavías y Jadiel. Estos hombres tuvieron gran fama como guerreros poderosos y jefes de sus clanes. Sin embargo, estas tribus fueron infieles al Dios de sus antepasados. Adoraron a los dioses de las naciones que Dios había destruido. Por eso el Dios de Israel hizo que el rey Pul de Asiria, también conocido como Tiglat-Pileser, invadiera la tierra y se llevara cautivos a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Los asirios los desterraron y los llevaron a Hala, a Habor, a Ara y al río Gozán, donde se encuentran hasta el día de hoy.